El sonido metálico frío de la escoba del conserje contra el suelo de mármol se detuvo abruptamente. Un silencio se apoderó del vasto vestíbulo de la Torre Vázquez. No esa clase de silencio que llena un lugar con paz, sino el silencio sofocante de un secreto demasiado pesado para soportar. Nunca imaginaron que los ojos que recorrían estos pasillos lo veían todo, y que aquí, en medio de la arrogancia reluciente, dos hombres guardaban un secreto destinado a cambiarlo todo. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés trapeando un pasillo, revisando las cámaras, o cerrando las puertas del edificio por la noche. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a conmover el corazón. En el corazón pulsante del centro histórico de la Ciudad de México, la Torre Vázquez se alzaba como un monumento de acero a la ambición, sus 67 pisos perforando el cielo otoñal con fría determinación. El vestíbulo brillaba bajo candelabros de cristal que proyectaban sombras danzantes sobre mármol italiano importado. Cada veta de la piedra valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Esto no era solo un edificio de oficinas, era una catedral del capitalismo, donde millonarios caminaban con la cabeza en alto, sus trajes a la medida costaban más que autos de lujo, sus portafolios contenían contratos que movían millones por la Bolsa Mexicana de Valores con una sola firma. Y ahí, entre estas estatuas de riqueza y grandeza superficial, se movía Guillermo Hernández, el conserje nocturno cuya existencia parecía tan invisible como las partículas de polvo flotando en la luz dorada. Su overol azul desteñido, suavizado por incontables lavadas, se confundía con las sombras grises entre las columnas. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales, como si entendiera que cada pasada de su escoba era parte de un ritual más grande que había realizado durante más de 2 décadas. Pero los ojos de Guillermo, ojos grises penetrantes que habían presenciado el ascenso y caída de incontables fortunas, observaban con más atención que cualquier cámara de seguridad. Guardaban la sabiduría silenciosa de un hombre que había aprendido que el verdadero poder a menudo usaba botas de trabajo en lugar de cuero italiano, que la dignidad no se podía comprar con criptomonedas o heredar a través de fideicomisos. Sus manos curtidas, marcadas por años de trabajo honesto, agarraban el mango de la escoba con la misma reverencia que otros reservaban para lingotes de oro o certificados bursátiles. La Torre Vázquez vibraba con la energía silenciosa de la riqueza acumulada. Cada noche, Guillermo se movía por sus corredores como un fantasma, absorbiendo conversaciones sobre inversiones en Bitcoin y cuentas en paraísos fiscales, escuchando tratos susurrados que valían más dinero del que él vería en varias vidas. El aire mismo parecía espeso, con el aroma de colonia cara mezclándose con el sabor metálico de la ambición, mientras el suave zumbido de los sistemas de climatización mantenía condiciones perfectas tanto para obras de arte millonarias como para los egos que reflejaban. Guillermo había llegado a la Torre Vázquez 23 años atrás, cuando el edificio era más nuevo y los sueños dentro de sus paredes aún conservaban trazos de inocencia. Había visto ejecutivos jóvenes convertirse en directores fríos, presenciado fortunas familiares construidas sobre inversiones cuestionables, observado qué tan fácil se volvía para la gente olvidar su humanidad cuando su patrimonio neto alcanzaba 7 cifras. Sin embargo, a través de todo eso, Guillermo mantuvo su dignidad silenciosa, su brújula interna apuntando hacia la verdad, incluso cuando estaba rodeado del impulso magnético de la corrupción. Su pequeño departamento en la Doctores, a 40 minutos en metro del corazón reluciente del centro, no contenía lujo alguno más allá de sábanas limpias y una cafetera que todavía funcionaba después de 15 años. Las paredes no mostraban certificados ni premios, solo una fotografía descolorida de su difunta esposa, Carmen, cuya sonrisa le recordaba diariamente que la riqueza medida en amor superaba de lejos cualquier portafolio financiero. Su memoria lo mantenía con los pies en la tierra, susurrándole recordatorios de que el honor no se podía comerciar como acciones, que el valor de un hombre no se determinaba por su cuenta bancaria, sino por cómo trataba a otros cuando nadie estaba mirando. Cada tarde a las 6:30, Guillermo llegaba a la Torre Vázquez cargando una mochila de cuero gastada que contenía su cena,
generalmente una torta envuelta en papel encerado y una manzana, y una libreta pequeña donde registraba necesidades de mantenimiento con la precisión de un contador registrando dividendos. Su rutina nunca variaba: abrir el closet del conserje, cambiarse el uniforme y comenzar el proceso metódico de restaurar el orden en un edificio donde el caos se disfrazaba de éxito. La vida para Guillermo era una danza cuidadosamente coreografiada de invisibilidad y propósito. Vaciaba botes de basura desbordados llenos de documentos descartados que valían millones. Cada papel arrugado representaba la fortuna ganada o perdida de alguien. Pulía pisos lustrados a perfección de espejo, reflejando las caras de personas que lo miraban como si fuera transparente. El contraste era marcado e intencional. Su mundo gris existía en las sombras de su reflector dorado. Los habitantes del edificio se movían alrededor de Guillermo como agua alrededor de una piedra, sus conversaciones fluyendo sin interrupción por su presencia. Banqueros de inversión discutían portafolios de criptomonedas mientras pasaban por encima de su balde de trapeador. Magnates inmobiliarios debatían adquisiciones de propiedades en elevadores que él estaba limpiando. Sus palabras llevaban el peso de millones en capital que controlaban con indiferencia casual. Para ellos, Guillermo era parte de la infraestructura, tan poco notable como el sistema de calefacción o las cámaras de seguridad, necesario pero indigno de reconocimiento. Sin embargo, debajo de sus exteriores impecables y apretones de manos confiados, Guillermo observaba las grietas en sus fachadas. Notaba que ejecutivos se quedaban hasta tarde no por dedicación, sino por miedo de ir a casa a departamentos vacíos comprados con dinero heredado. Veía cómo las manos de ciertos miembros de la Junta temblaban ligeramente al discutir informes trimestrales, revelando ansiedad que ninguna cantidad de riqueza podía curar. Sus conversaciones, escuchadas durante sesiones de limpieza nocturna, pintaban cuadros de personas atrapadas por su propio éxito, prisioneros en jaulas doradas que habían construido con opciones sobre acciones y rendimientos de inversión. Los momentos más crueles llegaban disfrazados de indiferencia casual. Los empleados tiraban basura junto a cestos que Guillermo acababa de vaciar, forzándolo a limpiar después de su comportamiento desconsiderado. Otros pisoteaban pisos recién trapeados, sin interrumpir sus conversaciones sobre márgenes de ganancia y asignación de activos. Algunos susurraban chistes sobre la servidumbre mientras él trabajaba cerca, su risa cortante como cristal roto contra su dignidad. Entre los habitantes del edificio, nadie encarnaba esta crueldad casual más que el mismo César Vázquez, el millonario propietario cuyo nombre adornaba el edificio como una corona dorada. César se movía por su imperio con la confianza de alguien que nunca había cuestionado si su riqueza era ganada o simplemente acumulada a través de oportunidades afortunadas y conexiones familiares. Sus apretones de manos eran calculados, sus sonrisas reservadas para aquellos cuyo patrimonio neto justificaba su atención, su mirada deslizándose más allá de Guillermo como si mirara a través del aire vacío. La fortuna de César, construida a través de una combinación de inversiones inmobiliarias y movimientos estratégicos en el mercado de valores, lo había aislado de las consecuencias normales del comportamiento humano. Cuando las caídas del mercado afectaban a otros, su portafolio diversificado absorbía el impacto. Cuando los tratos comerciales salían mal para los competidores, los abogados y contadores de César aseguraban que sus activos permanecieran protegidos. Esta inmunidad financiera había erosionado gradualmente su empatía, reemplazando la conexión humana con relaciones transaccionales medidas en pesos y centavos. La riqueza de la familia Vázquez se remontaba 3 generaciones, comenzando con el abuelo de César, quien había construido una modesta empresa de construcción en un imperio inmobiliario. Cada generación había multiplicado la fortuna familiar, primero a través de inversiones tradicionales, luego mediante expansión agresiva a propiedades comerciales y finalmente a través de las aventuras de César en criptomonedas y mercados internacionales. Para cuando César heredó el control, el patrimonio neto familiar excedía cualquier cosa que su abuelo hubiera podido imaginar, repartido entre propiedades, acciones, bonos y activos digitales que generaban ingresos pasivos mientras dormía. Pero la riqueza,
había observado Guillermo, a menudo creaba su propia forma de pobreza. Las relaciones de César existían principalmente en hojas de cálculo, socios comerciales cuyo valor se medía en ganancia potencial, miembros de la familia cuyas distribuciones de fideicomisos determinaban su proximidad a su afecto, empleados cuyos salarios representaban partidas presupuestales en lugar de vidas humanas. Mientras más profundo se sumergía César en su imperio financiero, más se alejaba de las conexiones humanas simples que una vez habían anclado el éxito de su abuelo. El mayor desafío de Guillermo no eran las demandas físicas de su trabajo o incluso las indignidades diarias que soportaba. Era mantener su dignidad interna mientras estaba rodeado de personas que se habían convencido de que la riqueza equivalía al valor, que el éxito financiero justificaba el compromiso moral. Cada noche, mientras limpiaba oficinas donde se estructuraban tratos millonarios para explotar trabajadores como él, Guillermo luchaba contra la amargura que amenazaba con corroer su alma como ácido comiendo metal. Sin embargo, perseveró, encontrando fuerza en pequeñas victorias y momentos silenciosos de propósito. Cuando descubría documentos importantes accidentalmente tirados, los colocaba cuidadosamente en el escritorio apropiado, nunca buscando reconocimiento por prevenir desastres potenciales. Cuando los sistemas de seguridad fallaban, sus décadas de conocimiento del edificio le permitían implementar arreglos temporales que mantenían la torre funcionando sin contratiempos. Su presencia era el pegamento invisible que mantenía unida una estructura que colapsaría sin su cuidado constante y no reconocido. El peso de su invisibilidad presionaba los hombros de Guillermo como una carga física, cada día agregando otra capa a la armadura de silencio que había construido alrededor de su corazón. Había aprendido a encontrar dignidad en la soledad, fuerza en ser subestimado, poder en observar la verdad mientras otros realizaban elaborados engaños. Su esposa Carmen le había enseñado que la verdadera riqueza no se podía medir en cuentas bancarias o portafolios bursátiles. Vivía en la satisfacción silenciosa del trabajo hecho honestamente, relaciones construidas sobre confianza y amor que no requería respaldo financiero. Pero profundo dentro de los cimientos de la Torre Vázquez, escondido en un closet de mantenimiento que incluso los planos arquitectónicos del edificio habían olvidado, yacía un secreto que eventualmente inclinaría las balanzas de la justicia. Una pequeña caja metálica poco notable, su superficie rayada por la edad y el manejo, contenía evidencia que Guillermo había estado protegiendo por años, no por malicia o esperanza de ganancia, sino por un simple entendimiento de que la verdad, como el vino fino, a veces necesitaba tiempo para alcanzar su plena potencia. La caja había llegado a posesión de Guillermo a través de circunstancias que parecían casi accidentales, pero se sentían divinamente orquestadas. 5 años antes, mientras reemplazaba paneles eléctricos anticuados en el sótano del edificio, había descubierto el contenedor escondido detrás de una pared falsa. Su contenido revelaba un lado de las operaciones de la Torre Vázquez que impactaría incluso a sus habitantes más cínicos. Adentro había grabaciones, documentos y fotografías que pintaban un cuadro de corrupción sistemática que alcanzaba los niveles más altos de la administración del edificio. En lugar de apresurarse a exponer lo que había encontrado, Guillermo había elegido la paciencia, la misma cualidad que lo había sostenido a través de décadas de labor invisible. Entendía intuitivamente que la revelación prematura sería fácilmente descartada o encubierta por personas con recursos legales ilimitados y conexiones políticas. En cambio, había esperado, continuando sus observaciones silenciosas, mientras la evidencia en la caja se volvía más condenatoria con cada año que pasaba. La tarde otoñal, cuando todo cambió, comenzó como cualquier otra, con Guillermo llegando a la Torre Vázquez, mientras los últimos empleados del turno diurno se dirigían hacia el metro, sus conversaciones enfocadas en planes de fin de semana, financiados por salarios que empequeñecían sus ingresos anuales. El vestíbulo del edificio se extendía ante él en silencio familiar, sus superficies de mármol reflejando la luz solar que se desvanecía y pintaba las ventanas de dorado. Pero esta noche, algo se sentía diferente. Una tensión en el aire que le recordaba las tormentas de verano, acumulando fuerza
más allá del horizonte. Mientras comenzaba su rutina vespertina, Guillermo notó actividad inusual en los pisos superiores. Los guardias de seguridad parecían más alertas de lo habitual. Sus radios crepitaban con comunicaciones codificadas que hablaban de vigilancia elevada. Asistentes ejecutivos trabajaban más tarde de lo normal. Las luces de sus oficinas creaban una constelación de ansiedad contra el cielo que se oscurecía. Incluso César Vázquez permanecía en su oficina del ático bastante después de su hora usual de salida, su silueta visible a través de las ventanas del piso al techo, mientras paseaba como un depredador enjaulado. La fuente de esta perturbación se reveló justo después de medianoche, cuando Guillermo estaba limpiando el piso 15 y escuchó una conversación telefónica acalorada desde la oficina de César. El elevador del ático había funcionado mal antes, forzando a César a reubicarse temporalmente en un piso más bajo, un golpe de destino mecánico que lo colocó al alcance del oído de alguien que entendía el valor de escuchar cuidadosamente. La voz de César, usualmente suave con confianza practicada, llevaba notas de pánico que Guillermo nunca había escuchado antes. La conversación involucraba artefactos perdidos de una colección privada, reclamaciones de seguros que valían millones, y reuniones urgentes con abogados que se especializaban en defensa criminal. Las palabras investigación federal y decomiso de activos puntuaron el monólogo cada vez más desesperado de César, pintando un cuadro de un imperio bajo asedio de fuerzas más allá de su control. Pero el momento más revelador de la conversación llegó cuando César mencionó fechas y horas específicas que Guillermo reconoció de sus propias observaciones cuidadosas. Eventos que habían parecido desconectados comenzaron a formar un patrón en su mente. Reuniones nocturnas con visitantes no programados, medidas de seguridad inusuales alrededor de ciertas exhibiciones, embarques misteriosos que llegaban sin documentación apropiada. Las piezas de un rompecabezas complejo de repente encajaron en su lugar, revelando un cuadro de fraude sistemático que había estado escondido a plena vista. Mientras Guillermo continuaba sus deberes de limpieza, su mente corrió a través de implicaciones que se extendían mucho más allá de las paredes de la Torre Vázquez. La evidencia escondida en su caja metálica no era solo históricamente significativa, era legalmente explosiva, capaz de derribar no solo a César Vázquez, sino toda una red de corrupción que alcanzaba los círculos sociales más altos de la Ciudad de México. Crímenes financieros que involucraban manipulación de criptomonedas, fraude de arte y lavado de dinero a través de cuentas en el extranjero habían estado operando bajo su nariz por años, disfrazados como operaciones comerciales legítimas. El peso de este conocimiento se asentó en los hombros de Guillermo como una manta de plomo, pesada con la responsabilidad de incontables vidas que serían afectadas por cualquier acción que eligiera tomar. Empleados que dependían de la Torre Vázquez para su sustento, inversionistas cuyos fondos de retiro estaban atados al rendimiento bursátil de la empresa, e incluso los inquilinos del edificio que inconscientemente se habían convertido en parte de una elaborada empresa criminal. Sin embargo, junto a esta carga llegó una fuerza familiar, la misma determinación silenciosa que lo había sostenido a través de 2 décadas de servicio invisible. Guillermo entendía que su momento de elección se acercaba, que la paciencia que había cultivado como un jardinero cuidadoso estaba a punto de florecer en acción. El secreto que había protegido estaba listo para emerger de la sombra hacia la luz, llevando consigo el poder de restaurar el equilibrio a un mundo inclinado hacia la injusticia. Esa noche, mientras cerraba el closet del conserje y se preparaba para dirigirse a casa a la Doctores, Guillermo se detuvo en el vestíbulo y miró hacia arriba a la altura imponente de la Torre Vázquez. En algún lugar de esos pisos relucientes, personas poderosas estaban tomando decisiones basadas en la suposición de que su riqueza los hacía intocables, que su dinero podía comprar inmunidad de consecuencias que la gente ordinaria enfrentaba cada día. Habían construido su imperio sobre una fundación de voces ignoradas y labor invisible, nunca imaginando que el hombre que barría sus pisos podría tener la clave de su caída. El aire fresco de octubre que saludó a Guillermo cuando pisó la banqueta llevaba indicios del invierno que se acercaba, pero también susurros de cambio que parecían hacerse eco desde el edificio detrás de él.
Mañana traería nuevos desafíos, oportunidades frescas para elegir entre silencio y verdad, entre la seguridad de la invisibilidad y el riesgo de pararse en la luz. Pero esta noche, mientras descendía al sistema de metro que lo llevaría a casa, a su modesto departamento y a la fotografía de su esposa, Guillermo sintió algo que no había experimentado en años, la anticipación silenciosa de la justicia, finalmente encontrando su voz. Las siguientes semanas pasaron en una extraña suspensión de normalidad, como la calma antes de un huracán, cuando incluso el aire parece contener la respiración. Guillermo continuó sus rutinas nocturnas con la misma precisión metódica, pero ahora cada conversación que escuchaba, cada documento que vislumbraba, cada mirada nerviosa entre ejecutivos, agregaba otra pieza al creciente cuadro de corrupción que estaba ensamblando en su mente. La caja metálica en el closet de mantenimiento parecía pulsar con energía, como si la verdad que contenía se estuviera esforzando contra sus limitaciones físicas. El comportamiento de César Vázquez se volvió cada vez más errático, su presencia comandante usual reemplazada por algo que se asemejaba al pánico apenas controlado. Llamadas telefónicas que una vez discutían opciones sobre acciones y pagos de dividendos, ahora se enfocaban en estrategias legales y control de daños. La atmósfera del edificio se espesó con tensión mientras rumores comenzaron a circular entre empleados sobre investigadores federales haciendo preguntas, citaciones siendo servidas y congelaciones de activos que amenazaban con paralizar las operaciones. Pero fue en una lluviosa tarde de jueves en noviembre que la tormenta finalmente se desató, comenzando con una acusación que lo cambiaría todo y terminando con el mundo de Guillermo puesto de cabeza por fuerzas que nunca había visto venir. El drama se desarrolló en la sala de conferencias principal del edificio, donde se había organizado apresuradamente una reunión de los inquilinos e inversionistas más importantes de la Torre Vázquez para abordar lo que César describió como una violación seria de seguridad que afecta todos nuestros intereses. Guillermo estaba limpiando el pasillo adyacente cuando comenzó la reunión. Su presencia era tan esperada e ignorada que nadie pensó en bajar sus voces o cerrar las puertas. A través de las paredes de cristal que separaban la sala de conferencias del corredor, podía ver a César paseando en la cabecera de una mesa larga, rodeada de algunas de las figuras más poderosas de la Ciudad de México, magnates inmobiliarios cuyos portafolios incluían la mitad de Polanco, banqueros de inversión que movían miles de millones a través de mercados internacionales, y empresarios de criptomonedas cuyas fortunas digitales habían sido construidas sobre la promesa de revolución financiera. El centro de su ansiedad era una colección de artefactos raros que habían estado en exhibición en la galería privada de la Torre Vázquez, artículos invaluables prestados por museos y coleccionistas privados para una exhibición exclusiva que demostraba la sofisticación cultural del edificio. Pero tres de las piezas más valiosas, incluyendo un collar de diamantes del siglo XIX que valía más de $2 millones, habían desaparecido sin rastro. El video de seguridad no mostró evidencia de intrusión externa. Las verificaciones de antecedentes de empleados no revelaron nada sospechoso, y los sistemas de alarma de última generación del edificio no registraron actividad inusual. La voz de César, cuando finalmente se dirigió al grupo reunido, llevaba el peso de la desesperación enmascarada como autoridad. Habló de la meticulosidad de su investigación interna, la cooperación que estaban proporcionando a las fuerzas del orden y su compromiso de recuperar los artículos perdidos sin importar el costo. Pero sus palabras sonaron huecas contra el telón de fondo de miradas nerviosas y conversaciones susurradas que revelaban cuánto dinero estaba en juego, reclamaciones de seguros, responsabilidades legales y daño a la reputación que podría tumbar imperios comerciales enteros. Entonces llegó el momento que destrozó el mundo de Guillermo como un martillo golpeando cristal. La mirada de César, escaneando la habitación por alguien a quien culpar, finalmente se posó en la figura apenas visible en el pasillo. Con una voz que se llevó a través de la sala de conferencias como una sentencia de muerte, habló palabras que resonarían en la mente de Guillermo por meses. La única persona con acceso ilimitado a cada piso, cada habitación,
cada área segura en este edificio es nuestro conserje nocturno, Guillermo Hernández. Ha estado aquí por 23 años. Conoce cada centímetro de este lugar y, francamente, su situación financiera proporcionaría más que suficiente motivación para este tipo de robo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de las ruedas del carrito de limpieza de Guillermo, chirriando mientras sus manos temblaban por el shock. A través de la pared de cristal, podía ver caras volteándose hacia él, algunas con curiosidad, otras con sospecha, unas cuantas con el cálculo frío de depredadores sintiendo presa herida. Estas eran personas acostumbradas a encontrar chivos expiatorios para sus problemas, a desviar culpa hacia aquellos que no podían defenderse con abogados caros y conexiones políticas. Lo que más dolía no era la acusación en sí, sino la facilidad con que fue aceptada. Nadie cuestionó la lógica de César o demandó evidencia más allá de la pobreza y proximidad de Guillermo. Nadie mencionó sus décadas de servicio impecable, su reputación de honestidad que nunca había sido cuestionada, o la absurdidad fundamental de un hombre que vivía en un departamento de un cuarto intentando vender artefactos que valían millones en el mercado negro internacional. Sus mentes ya se habían movido más allá de culpa o inocencia al asunto práctico de contener daño a sus propios intereses. En una hora, Guillermo se encontró sentado en la oficina de seguridad de la Torre Vázquez, enfrentando un panel de investigadores, ajustadores de seguros y abogados cuyas tarifas por hora combinadas excedían su salario anual. Le dispararon preguntas con la precisión mecánica de personas que habían reducido la tragedia humana a horas facturables y márgenes de ganancia. ¿Dónde había estado la noche en cuestión? ¿Quién más tenía acceso a sus llaves? ¿Qué sabía sobre los sistemas de seguridad del edificio? Cada pregunta llevaba la suposición implícita de culpa, cada respuesta torcida para encajar en su narrativa predeterminada. La investigación que siguió fue una clase magistral en cómo la riqueza podía remodelar la realidad para servir a sus propósitos. El video de seguridad fue analizado cuadro por cuadro, pero de alguna manera las cámaras habían experimentado fallas misteriosas durante las horas cruciales cuando ocurrió el robo. Pruebas de polígrafo fueron administradas a todos excepto el equipo de administración del edificio, cuyos representantes legales argumentaron exitosamente que sus niveles de estrés elevados comprometerían la precisión de las pruebas. Los registros financieros fueron escrutados con precisión quirúrgica, revelando cada compra modesta que Guillermo había hecho durante los últimos 5 años, mientras ignoraban la red compleja de cuentas en el extranjero y transacciones de criptomonedas que financiaban los estilos de vida de sus acusadores. La cobertura mediática que inevitablemente siguió pintó a Guillermo exactamente como César pretendía, un hombre desesperado llevado al crimen por pobreza y resentimiento. Los encabezados de tabloides gritaban sobre el conserje del millonario, quien había explotado la confianza para ganancia criminal, mientras segmentos de noticias televisivas presentaban expertos en seguridad, explicando cómo el conocimiento interno podría comprometer incluso los sistemas de protección más sofisticados. Nadie entrevistó a los vecinos de Guillermo en la Doctores, quienes habrían testificado sobre su carácter. Nadie habló con los antiguos colegas de Carmen en el centro comunitario, quienes recordaban su devoción a su difunta esposa y su reputación de honestidad absoluta. La tortura psicológica fue tal vez peor que los procedimientos legales. Cada día traía humillación fresca, mientras compañeros de trabajo que apenas habían reconocido su existencia por décadas, de repente se convirtieron en detectives aficionados, analizando su comportamiento en busca de signos de culpa. Las conversaciones del elevador se detenían cuando él entraba, se reanudaban en susurros después de que se fuera. Empleados que una vez lo habían tratado con indiferencia casual, ahora lo miraban con sospecha abierta. Su incomodidad con su presencia palpable, como la niebla matutina rodando por el zócalo. César Vázquez, mientras tanto, se había transformado de empleador de Guillermo en su principal torturador, manejando la acusación como un arma diseñada para infligir máximo daño psicológico. Se las arreglaba para estar presente cuando el personal de seguridad cuestionaba a Guillermo,
su traje caro y sonrisa confiada sirviendo como recordatorios constantes del desequilibrio de poder que hacía que la justicia pareciera imposible. Durante estos encuentros, el comportamiento de César reveló un lado de su personalidad que la riqueza normalmente había mantenido oculto, un disfrute cruel del sufrimiento de otros que transformó la búsqueda de la verdad en una especie de deporte sangriento. La investigación se prolongó por 3 meses, cada día trayendo indignidades frescas que lentamente erosionaron la habilidad de Guillermo de mantener su dignidad silenciosa usual. Sus ahorros modestos desaparecieron en tarifas legales para un defensor público sobrecargado de trabajo que parecía más interesado en negociar culpabilidad que en establecer inocencia. Su reputación en el barrio de la Doctores, donde había vivido por 2 décadas, se convirtió en fuente de chismes y especulación que transformó vecinos amigables en extraños sospechosos. Incluso su viaje diario en metro se convirtió en una prueba mientras imaginaba reconocimiento en cada mirada, juicio susurrado en cada conversación. Pero tal vez el corte más cruel vino de la realización de que sus décadas de servicio invisible no habían significado nada para las personas que había protegido y servido. Todas esas noches tardías cuando se había quedado después de su turno para asegurar que el edificio permaneciera seguro, todos los pequeños problemas que había resuelto antes de que se convirtieran en crisis, toda la atención cuidadosa a los detalles que había mantenido la Torre Vázquez funcionando sin contratiempos. Nada de eso contaba en las balanzas de la justicia cuando se pesaba contra la conveniencia de un chivo expiatorio pobre. El final, cuando llegó, arribó con la misma brutalidad súbita que había caracterizado toda la prueba. En una fría mañana de febrero, Guillermo fue convocado a la oficina de César Vázquez e informado de que su empleo estaba siendo terminado inmediatamente. No se habían presentado cargos formales, la evidencia era demasiado circunstancial para procesamiento, pero la sombra de sospecha hacía su empleo continuo inapropiado para todas las partes concernientes. Las palabras fueron entregadas con la frialdad comercial de una transacción comercial, como si 23 años de servicio leal pudieran ser borrados con una simple firma en papeles de terminación. El acto final de Guillermo como conserje de la Torre Vázquez fue limpiar su pequeño casillero en el cuarto de descanso de empleados del sótano, reuniendo los pocos artículos personales que había acumulado durante más de 2 décadas. Un par extra de guantes de trabajo, una taza de café que Carmen le había dado en su aniversario y un pequeño kit de herramientas que había comprado con su propio dinero para manejar reparaciones que no eran estrictamente parte de su descripción de trabajo. La puerta metálica del casillero se cerró con un suave clic que sonó como el punto al final de una oración muy larga. Mientras se preparaba para dejar la Torre Vázquez, por lo que asumió sería la última vez, Guillermo hizo una parada final en el closet de mantenimiento olvidado, donde su secreto había esperado pacientemente por 5 años. La caja metálica se sintió más pesada de lo usual mientras la levantaba de su escondite, como si la verdad que contenía hubiera ganado peso por presenciar la injusticia que había soportado. La deslizó en su mochila de lona gastada junto a sus efectos personales, entendiendo instintivamente que su momento de silencio finalmente estaba terminando. El viaje en elevador hacia abajo desde el sótano se sintió como descender a través de las capas de su vida anterior, cada piso representando otro año de servicio invisible que había sido descartado tan fácilmente como periódico arrugado. Cuando las puertas se abrieron en el nivel del vestíbulo, Guillermo salió a un espacio que había sido su segundo hogar por décadas, pero ahora se sentía tan extraño como la vitrina de un museo. Los pisos de mármol que había pulido miles de veces reflejaron sus pasos finales, mientras caminaba hacia la salida, cargando con él lo único de valor real que había obtenido de la Torre Vázquez, la verdad que eventualmente los liberaría a todos. El aire invernal que saludó a Guillermo cuando empujó las puertas giratorias de la Torre Vázquez era cortante y limpio, cortando a través de la atmósfera viciada de corrupción y mentiras que había amenazado asfixiar su espíritu. Detrás de él, el edificio se alzaba hacia el cielo gris como un monumento a la injusticia, sus ventanas de cristal reflejando el sol frío de febrero con el mismo brillo ciego que había caracterizado la arrogancia de sus propietarios.
pero delante de él se extendían las calles de la Ciudad de México, llenas de posibilidades y oportunidades de redención que el dinero no podía comprar y el poder no podía suprimir. Mientras Guillermo se alejaba de todo lo que había conocido por más de 2 décadas, llevaba consigo más que solo pertenencias personales y orgullo herido. Escondido en su mochila de lona estaba evidencia que eventualmente sacudiría los cimientos de la Torre Vázquez más completamente que cualquier terremoto, prueba que revelaría a los verdaderos criminales mientras restauraba su propia reputación dañada. Pero ese día aún estaba a meses de distancia, esperando el momento correcto, cuando la paciencia finalmente se transformaría en acción, cuando el silencio encontraría su voz, y cuando un humilde conserje demostraría que el poder real no tenía nada que ver con el patrimonio neto y todo que ver con el compromiso inquebrantable con la verdad. Los meses siguiendo la expulsión de Guillermo de la Torre Vázquez pasaron como un terremoto en cámara lenta, con temblores de consecuencia ondulando a través de capas de la estructura de poder de la Ciudad de México que nadie podía ver, pero todos eventualmente sentirían. Guillermo se retiró a su pequeño departamento en la Doctores, donde la fotografía de Carmen lo cuidaba mientras luchaba por reconstruir una vida que había sido sistemáticamente demolida por personas que confundían riqueza con sabiduría, dinero con moralidad. Sus días se asentaron en un ritmo diferente, marcado no por la rutina familiar de turnos nocturnos y horarios de limpieza, sino por el extraño vacío del desempleo a una edad cuando empezar de nuevo se sentía como escalar una montaña con piernas rotas. Los ahorros modestos que había acumulado durante décadas se evaporaron rápidamente, consumidos por tarifas legales, cuentas médicas por problemas de salud relacionados con el estrés y el simple gasto de supervivencia en una ciudad que no mostraba misericordia a aquellos sin ingresos estables. Pero el mayor desafío de Guillermo no era financiero, era psicológico. Por 23 años, su identidad había estado entrelazada con las operaciones diarias de la Torre Vázquez. Había conocido las rarezas de cada elevador, cada problema de plomería de cada baño, cada necesidad de control climático de cada oficina. Su ausencia del edificio creó un vacío que nadie parecía preparado para llenar adecuadamente, aunque noticias de problemas de mantenimiento crecientes llegaron a él a través de la red informal de chismes y experiencia compartida de la industria de limpieza. Los conserjes de reemplazo que César había contratado pasaron por una rotación que habría sido cómica si Guillermo no hubiera entendido el costo humano de la incompetencia. Algunos duraron solo semanas antes de renunciar por frustración, abrumados por sistemas que no entendían y responsabilidades que no podían cumplir. Otros fueron despedidos cuando problemas menores escalaron a desastres caros, su falta de conocimiento institucional demostrando ser más costosa de lo que incluso la mentalidad tacaña de César podía tolerar. Mientras tanto, Guillermo comenzó su propia investigación silenciosa, usando el acceso a Internet en la Biblioteca Pública de la Ciudad de México para investigar a las personas que habían destruido su vida con tal crueldad casual. Lo que descubrió pintó un cuadro de corrupción sistemática que hacía que su propio sufrimiento pareciera un pequeño hilo en un tapiz mucho más grande de injusticia. El imperio comercial de César Vázquez, supuestamente construido sobre inversiones inmobiliarias legítimas y éxito del mercado de valores, mostraba patrones de comportamiento que sugerían algo mucho más siniestro que simplemente capitalismo agresivo. La caja metálica que había esperado pacientemente en su departamento, escondida bajo documentos financieros y registros médicos, contenía las primeras piezas de un rompecabezas que Guillermo ahora comenzó a ensamblar con la precisión metódica que una vez había aplicado al mantenimiento de pisos. Grabaciones hechas accidentalmente durante el mantenimiento del edificio revelaron conversaciones sobre lavado de dinero a través de intercambios de criptomonedas, robo de arte disfrazado como fraude de seguros y esquemas de soborno que alcanzaban oficinas del gobierno de la ciudad responsables de inspecciones de seguridad de edificios. Pero el momento de avance llegó cuando Guillermo se conectó con María Santos, una ex empleada de la Torre Vázquez, que había sido silenciosamente despedida 3 años antes, después de hacer demasiadas preguntas sobre discrepancias en los registros financieros del edificio. La terminación de María
había sido explicada como reestructuración presupuestaria, pero su paquete de indemnización había incluido un acuerdo de no divulgación que sugería el nerviosismo de César sobre lo que podría revelar a investigadores o periodistas. Su reunión, organizada a través de conocidos mutuos en la comunidad de trabajadores de servicio de la ciudad, tuvo lugar en un pequeño restaurante en la Roma Norte, donde el aroma de café y el murmullo de conversaciones en español proporcionó cobertura para secretos que podrían tumbar gobiernos. María, una contadora de mediana edad cuyos ojos agudos no se perdían nada, había sido la tenedora de libros de la Torre Vázquez hasta que su curiosidad sobre transacciones financieras irregulares la convirtió en una responsabilidad en lugar de un activo. Sabía que algo estaba mal cuando los números dejaron de tener sentido, explicó María, revolviendo azúcar en café que se había enfriado durante su conversación. Facturas por obras de arte que nunca fueron entregadas, reclamaciones de seguros por robos que nunca pasaron, tarifas de consultoría pagadas a empresas que no existían. Cada mes, millones de pesos se movían a través de cuentas que no podía rastrear, siempre justificados por explicaciones que sonaban razonables hasta que mirabas más de cerca. Su revelación golpeó a Guillermo como relámpago, iluminando un paisaje por el que había estado tambaleándose en la oscuridad. Los artefactos perdidos que habían desencadenado su caída no fueron robados. Eran parte de un elaborado esquema de fraude de seguros diseñado para generar efectivo rápido para un imperio enfrentando presión financiera creciente. La acusación de César contra Guillermo no había nacido de evidencia sino de desesperación, una decisión calculada para enfocar atención en un chivo expiatorio conveniente, mientras los verdaderos criminales cubrían sus huellas. Pero la revelación más explosiva de María concernía las grabaciones que Guillermo había descubierto años antes en el sótano del edificio. Ella reconoció fechas y nombres mencionados en las transcripciones, conectándolos a transacciones financieras específicas que probaban que las conversaciones no eran solo evidencia de planeación, sino documentación de crímenes reales. El dinero había cambiado de manos. Artefactos habían sido deliberadamente movidos para facilitar reclamaciones falsas de seguros y oficiales del gobierno habían sido sobornados para pasar por alto violaciones del código de edificios que habrían expuesto áreas de almacenamiento ilegales usadas para operaciones de contrabando. No solo está robando de las compañías de seguros, explicó María, su voz bajando a un susurro que apenas llegaba a través de su pequeña mesa. César está dirigiendo toda una red de negocios que existen solo en papel, procesando dinero sucio de fuentes que no quieres conocer. La Torre Vázquez no es solo su cuartel general, es su máquina de lavado, disfrazada como inversión inmobiliaria legítima. El peso de este conocimiento se asentó en los hombros de Guillermo como una carga familiar, pero ahora llevaba esperanza junto a responsabilidad. Sus meses de humillación no habían sido solo persecución personal, habían sido daño colateral en una empresa criminal que había operado exitosamente por años, explotando exactamente el tipo de invisibilidad que había definido su propia vida laboral. El conserje que era ignorado, la contadora que fue silenciada, los guardias de seguridad que fueron rotados frecuentemente para prevenir que observaran patrones. Todos eran víctimas de un sistema diseñado para ocultar verdad detrás de muros de riqueza y privilegio. Mientras la primavera llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo la promesa de renovación y renacimiento, Guillermo comenzó a prepararse para el trabajo más importante de su vida. La evidencia que había protegido por años, combinada con la documentación financiera de María y los contactos que había mantenido a través de la industria de limpieza y servicio, formó la fundación para un caso que podría derribar no solo a César Vázquez, sino toda la red de corrupción que había creado. Pero Guillermo entendía que la evidencia sola no sería suficiente contra oponentes con recursos legales ilimitados y conexiones políticas. Necesitaba aliados que no pudieran ser comprados, periodistas cuya integridad excediera su miedo a demandas y oficiales de orden público cuyo compromiso con la justicia superara sus ambiciones de carrera. Más importante, necesitaba el momento perfecto, el tipo de coordinación que prevendría que César destruyera evidencia o huyera a países sin tratados de extradición. El descanso que había estado esperando
llegó de una fuente inesperada. Antonio Morales, un joven periodista investigativo para La Jornada, cuyo exposé reciente de corrupción del ayuntamiento había ganado reconocimiento nacional y amenazas de muerte de personas que preferían que sus actividades criminales permanecieran ocultas. Morales había estado siguiendo pistas sobre permisos de edificios irregulares e inspecciones de seguridad en el mercado de bienes raíces de lujo de la Ciudad de México, cuando fuentes comenzaron a mencionar las exenciones inusuales de la Torre Vázquez de la supervisión regulatoria normal. Su contacto inicial fue cauteloso, conducido a través de intermediarios que podrían proporcionar negabilidad si la investigación salía mal. Pero cuando Morales revisó la evidencia que Guillermo había ensamblado, su emoción era palpable, incluso a través de comunicaciones de email encriptadas. Esta no era solo una historia sobre fraude de seguros o lavado de dinero, era un vistazo a cómo la élite económica de México operaba por encima de la ley, protegida por riqueza, que podía comprar inmunidad de consecuencias que destruían ciudadanos regulares. Esto podría derribar a la mitad de la estructura de poder de la ciudad, explicó Morales, durante su primera reunión cara a cara, sostenida en el parque de Chapultepec, donde la vigilancia sería difícil y los testigos serían abundantes. Vázquez es solo la punta visible de un iceberg que va mucho más profundo de lo que cualquiera imagina. Pero necesitamos ser inteligentes sobre esto. Un error, y nos enterrarán a ambos tan profundo que nunca veremos la luz del día otra vez. La investigación que siguió fue una clase magistral en paciencia y precisión, cualidades que Guillermo había aprendido durante décadas de labor invisible, pero que ahora servían un propósito más alto que mantenimiento de pisos y recolección de basura. Las habilidades periodísticas de Morales, combinadas con la experiencia financiera de María y el conocimiento íntimo de Guillermo de las operaciones de la Torre Vázquez, crearon un equipo formidable, unido por compromiso compartido con la verdad y la justicia. Trabajaron metódicamente, construyendo su caso pieza por pieza, mientras César Vázquez permanecía inconsciente de que su exconserje estaba construyendo el marco para su destrucción. Llamadas telefónicas fueron grabadas, documentos financieros fueron analizados y patrones de comportamiento fueron documentados con la misma atención meticulosa a los detalles que Guillermo una vez había aplicado a mantener las operaciones de la Torre Vázquez funcionando sin contratiempos. Mientras el verano se acercaba y su investigación se acercaba a la finalización, Guillermo sintió una sensación familiar, la anticipación silenciosa que precedía cambio mayor, como la caída de presión atmosférica antes de tormentas eléctricas. En algún lugar de las alturas relucientes de la Torre Vázquez, César Vázquez estaba conduciendo negocios como de costumbre, confiado de que su riqueza proporcionaba inmunidad de consecuencias. No tenía idea de que el hombre que había destruido tan casualmente estaba a punto de devolverle ese favor con intereses compuestos, manejando la verdad como un arma más poderosa que cualquier cantidad de dinero o influencia política. Las ruedas de la justicia, había aprendido Guillermo, a menudo giraban lentamente pero con fuerza inexorable una vez puestas apropiadamente en movimiento. Pronto, muy pronto, la Torre Vázquez experimentaría su propio terremoto, no de tierra moviéndose debajo de su fundación, sino de relaciones de poder cambiantes que demostrarían una vez por todas que la fuerza real no tenía nada que ver con cuentas bancarias y todo que ver con compromiso inquebrantable con lo que era correcto. El calor del verano tardío que se asentó sobre la Ciudad de México, como una manta sofocante, parecía reflejar la presión construyéndose dentro de las paredes relucientes de la Torre Vázquez, aunque César Vázquez permanecía felizmente inconsciente de que su imperio estaba desarrollando grietas estructurales que ninguna cantidad de dinero podría reparar. Desde su oficina del ático, donde ventanas del piso al techo ofrecían vistas comandantes de una ciudad que creía que poseía a través de influencia e inversión, César continuó orquestando sus varias empresas criminales con la confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Pero 67 pisos abajo, en los espacios mecánicos y corredores de servicio que Guillermo una vez había mantenido con tal atención cuidadosa, sistemas comenzaron a fallar en maneras que parecían casi orquestadas por el destino mismo.
El nuevo personal de limpieza, rotando por posiciones con la frecuencia de trabajadores estacionales, carecía del conocimiento institucional necesario para prevenir que pequeños problemas se convirtieran en cascada de desastres caros. Tuberías de agua goteaban porque nadie entendía el sistema de plomería peculiar del edificio. Elevadores funcionaban mal porque horarios de mantenimiento habían sido ignorados, y los sistemas de control climático luchaban por funcionar sin los ajustes sutiles que Guillermo había hecho instintivamente después de décadas de experiencia. Cada falla le costó a la Torre Vázquez miles de pesos en reparaciones de emergencia, cargos de trabajo de tiempo extra y quejas de inquilinos que amenazaron renovaciones de arrendamiento que valían millones en ingresos anuales. Pero la sangría financiera no era nada comparada con la hemorragia más profunda que César no podía ver: la erosión gradual de confianza entre inversionistas, inquilinos y socios comerciales que habían comenzado a notar que la eficiencia legendaria del edificio había desaparecido junto con su antiguo conserje. La primera grieta seria en la fachada de César apareció durante una reunión con inversionistas internacionales interesados en comprar acciones de la empresa matriz de la Torre Vázquez. Estos eran financieros sofisticados de Londres y Tokio, acostumbrados a evaluar propiedades comerciales que valían cientos de millones, cuyas investigaciones de debida diligencia podrían detectar problemas sistemáticos que inversionistas menos experimentados podrían perder. Durante su recorrido del edificio, múltiples averías de elevador, aire acondicionado funcionando mal y problemas de mantenimiento visibles crearon exactamente el tipo de impresión negativa que podría descarrilar negociaciones que valían más que el flujo de ingresos anuales de César. Su edificio parece estar experimentando dificultades operacionales, observó Patricia Chen, una especialista en inversión inmobiliaria de Hong Kong, cuyo portafolio incluía propiedades a través de 3 continentes. Su lenguaje diplomático cortés no podía disfrazar la preocupación evidente en su voz, mientras documentaba problemas que sugerían asuntos de administración más profundos que simples descuidos de mantenimiento. La respuesta de César reveló la presión psicológica que había estado suprimiendo por meses. En lugar de abordar las preocupaciones legítimas de los inversionistas profesionalmente, se lanzó a una explicación divagante sobre empleados desleales y sabotaje por trabajadores terminados que lo hizo sonar paranoico y defensivo. Sus acusaciones contra Guillermo, entregadas a personas que nunca habían escuchado el nombre del conserje antes, pintaron un cuadro de un ejecutivo perdiendo control en lugar de un líder manejando contratiempos temporales. Los inversionistas internacionales se fueron esa tarde sin hacer compromisos, su interés en la Torre Vázquez efectivamente muerto a la llegada. La palabra de su evaluación negativa se extendió rápidamente a través de la comunidad de inversión inmobiliaria de la Ciudad de México, donde la reputación determinaba acceso a capital y la credibilidad afectaba valuaciones de propiedades más directamente que las condiciones del mercado. En semanas, César se encontró luchando por mantener arreglos de financiamiento que una vez habían sido automáticos, mientras bancos e inversionistas privados comenzaron a cuestionar la estabilidad de un imperio que había parecido inquebrantable solo meses antes. Pero las dificultades financieras de César eran meramente síntomas de una enfermedad más profunda que estaba lentamente consumiendo su organización desde adentro. Las empresas criminales que habían generado gran parte de su riqueza operaban en redes de confianza y protección mutua que requerían mantenimiento constante y coordinación cuidadosa. A medida que su atención se dividió entre problemas comerciales legítimos e intentos cada vez más desesperados de mantener flujo de efectivo, grietas comenzaron a aparecer en sistemas diseñados para ocultar actividades ilegales de orden público y supervisión regulatoria. La primera violación mayor ocurrió cuando un intercambio de criptomonedas usado para lavado de dinero fue hackeado por actores desconocidos que liberaron registros de transacciones mostrando patrones sospechosos de transferencias internacionales de dinero. Mientras la identidad de los hackers permaneció desconocida, el momento parecía casi providencial, ocurriendo justo cuando Antonio Morales se preparaba para publicar su serie investigativa
sobre corrupción en el mercado de bienes raíces de lujo de la Ciudad de México. Los artículos de Morales, cuando finalmente aparecieron en la jornada, golpearon la Torre Vázquez como un misil perfectamente apuntado, cada revelación calculada para impacto máximo y respaldada por documentación que sería difícil de desafiar en corte. El primer artículo se enfocó en irregularidades de permisos de edificios y exenciones de inspecciones de seguridad que habían permitido a César modificar la estructura de la Torre Vázquez sin supervisión apropiada. El segundo expuso relaciones financieras entre César y oficiales de la ciudad cuyas decisiones beneficiaron sus intereses comerciales de maneras que bordeaban el soborno. El tercero reveló patrones de fraude de seguros involucrando robos de arte falsos y reclamaciones infladas, diseñadas para generar efectivo rápido para operaciones comerciales en declive. Pero fue el cuarto artículo que entregó el golpe mortal, presentando grabaciones de César discutiendo operaciones de lavado de dinero con asociados criminales cuyos nombres aparecían en listas de vigilancia del FBI y bases de datos internacionales de orden público. Las grabaciones, reproducidas en su totalidad en el sitio web de la jornada, capturaron la voz de César claramente discutiendo transacciones de criptomonedas, arreglos bancarios en el extranjero y esquemas de soborno con el tono casual de alguien ordenando almuerzo en lugar de coordinar felonías que llevaban décadas de tiempo de prisión. La fuente de estas grabaciones permaneció misteriosamente no identificada en los artículos de Morales, descrita solo como un empleado del edificio de mucho tiempo con conocimiento íntimo de las operaciones de la Torre Vázquez. Pero cualquiera familiar con la historia del edificio podría deducir que solo alguien con décadas de acceso y observación cuidadosa podría haber ensamblado documentación tan comprensiva de actividad criminal que abarcaba múltiples años e involucraba docenas de transacciones. La tormenta mediática que siguió las revelaciones de Morales hizo que los problemas anteriores de la Torre Vázquez parecieran triviales por comparación. Equipos de noticias televisivas se reunieron afuera del edificio como ejércitos asediantes, sus cámaras capturando imágenes de confusión y caos, mientras investigadores del gobierno llegaron con órdenes de cateo, órdenes de decomiso de activos y órdenes de arresto que convirtieron la oficina del ático de César en una escena del crimen en lugar de un centro de poder. La investigación del FBI, cuando finalmente se hizo pública, reveló el alcance verdadero de la empresa criminal de César en maneras que impactaron incluso oficiales de orden público experimentados, acostumbrados al crimen de cuello blanco. La Torre Vázquez no había sido solo el cuartel general de César, había sido el centro operacional para una red involucrando lavado de dinero, contrabando internacional, soborno, fraude de seguros y evasión de impuestos que había operado exitosamente por más de una década, explotando exactamente el tipo de ceguera institucional que había permitido que la persecución de Guillermo procediera sin escrutinio serio. El arresto de César, cuando finalmente ocurrió, careció de la confrontación dramática que uno podría esperar de dramas de crimen televisivos. En cambio, pasó silenciosamente en su oficina del ático en una mañana de martes, cuando agentes federales le presentaron una acusación formal conteniendo 47 cargos separados que podrían potencialmente resultar en sentencias consecutivas de prisión, totalizando más de 2 siglos. El hombre que había despedido a Guillermo tan casualmente, 9 meses antes, ahora enfrentaba la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión federal, su vasta fortuna congelada pendientes procedimientos de decomiso de activos que eventualmente distribuirían su riqueza a víctimas de sus crímenes. El colapso de la estructura de administración de la Torre Vázquez creó caos a través de las comunidades inmobiliarias y financieras de la Ciudad de México, pero también creó oportunidades para justicia que había parecido imposible solo meses antes. Mientras fiscales comenzaron a construir casos contra la red extensiva de asociados criminales de César, descubrieron evidencia de corrupción sistemática involucrando docenas de oficiales de la ciudad, líderes comerciales e instituciones financieras cuyas actividades ilegales habían sido habilitadas por la misma arrogancia y sentido de inmunidad que había destruido la vida de Guillermo tan descuidadamente.
Pero tal vez la revelación más satisfactoria llegó cuando investigadores examinaron los registros de empleo de la Torre Vázquez, descubrieron patrones de discriminación y represalias contra trabajadores que habían hecho preguntas inconvenientes u observado actividades sospechosas. María Santos, la excontadora cuya documentación financiera había proporcionado evidencia crucial para la investigación de Morales, fue contactada por fiscales federales interesados en su testimonio sobre irregularidades contables que se extendían años antes de su terminación. Su demanda por despido injustificado contra la Torre Vázquez, previamente descartada como litigio de molestia, de repente se convirtió en un caso federal de derechos civiles con el potencial para millones en daños y reformas legales que sientan precedente. Mientras el otoño regresó a la Ciudad de México, trayendo consigo el aniversario de la falsa acusación e injusto despido de Guillermo, la Torre Vázquez se mantuvo vacía, excepto por investigadores federales catalogando evidencia y contadores intentando desenredar registros financieros que revelaron el alcance verdadero de las operaciones criminales de César. El edificio que una vez representó el pináculo del mercado de bienes raíces comerciales de la Ciudad de México se había convertido en un símbolo de justicia finalmente servida, sus pisos de mármol y candelabros de cristal siendo testigos de la caída de alguien que había confundido riqueza con sabiduría, dinero con moralidad. En algún lugar de la Doctores, en un departamento modesto donde la fotografía de Carmen aún cuidaba todo con dignidad silenciosa, Guillermo Hernández leyó relatos periodísticos de los problemas legales de César Vázquez con la misma atención cuidadosa que una vez había aplicado a horarios de mantenimiento y reportes de seguridad. Su vindicación no restauraría los meses de sufrimiento que había soportado o repararía el daño infligido en su reputación y salud. Pero probó algo más valioso que el dinero podía comprar, que la verdad, dado suficiente tiempo y apoyo, podía superar incluso los sistemas más sofisticados de corrupción y engaño. La llamada telefónica llegó en una mañana fresca de octubre, exactamente un año después de que Guillermo había sido acusado de robo y sometido a 3 meses de investigación que casi habían destruido su vida. La voz del otro lado pertenecía a Margarita Sullivan, sin relación con su difunta esposa, sino más bien la administradora federal recién nombrada, supervisando las operaciones de la Torre Vázquez, mientras fiscales preparaban su caso contra la empresa criminal de César Vázquez. «Señor Hernández», la voz de Margarita Sullivan llevaba la calidez profesional de alguien acostumbrada a entregar tanto buenas como malas noticias con igual dignidad. «He estado revisando registros de empleo y declaraciones de testigos relacionadas con nuestra investigación del caso de la Torre Vázquez. Creo que necesitamos tener una conversación sobre corregir algunas injusticias significativas que ocurrieron durante la administración del señor Vázquez de la propiedad». La reunión tuvo lugar no en las salas de conferencias intimidantes de la Torre Vázquez, donde Guillermo una vez había sido interrogado como un criminal, sino en un modesto edificio de oficinas federales en el centro donde la justicia se administraba sin pisos de mármol o candelabros de cristal. Margarita Sullivan, una fiscal federal de carrera cuyo cabello gris y cara arrugada hablaban de décadas pasadas luchando corrupción en varias formas, saludó a Guillermo con el respeto que le había sido negado por meses por personas que confundían riqueza con valor. «Antes de que discutamos cualquier otra cosa», comenzó Sullivan, sacando un archivo grueso del cajón de su escritorio, «quiero disculparme en nombre del gobierno federal por lo que soportó. Nuestra investigación ha revelado que su persecución no fue solo injusta, fue un acto criminal deliberado diseñado para encubrir fraude y dirigir atención lejos de los verdaderos perpetradores. Los documentos que extendió a través de la mesa de conferencias contaron una historia que era tanto vindicante como desgarradora. El análisis del FBI del video de seguridad de la Torre Vázquez había revelado manipulación digital que había creado brechas falsas durante el tiempo cuando supuestamente desaparecieron artefactos. Los registros financieros mostraron que los artículos perdidos nunca habían sido realmente robados. En cambio,
habían sido movidos a instalaciones de almacenamiento seguras como parte de esquemas de fraude de seguros diseñados para generar efectivo rápido para la situación financiera cada vez más desesperada de César. Lo más condenatorio de todo fueron conversaciones grabadas entre César y sus asociados criminales discutiendo la selección de Guillermo como su chivo expiatorio, conversaciones que revelaron el cálculo detrás de su persecución con claridad escalofriante. El conserje es perfecto. La voz de César llegó a través de grabaciones de vigilancia del FBI con claridad cristalina. Es pobre, es invisible, tiene acceso a todo, y nadie va a creer su palabra contra la nuestra. Destruimos su vida, cobramos el dinero del seguro y seguimos a la siguiente operación. La crueldad casual evidente en esas grabaciones golpeó a Guillermo más fuerte de lo que había esperado, aunque había sospechado la verdad por meses. Escuchar su persecución descrita en términos tan transaccionales, como si su sufrimiento fuera simplemente un gasto comercial en la empresa criminal de César, lo forzó a confrontar la realidad de que sus décadas de servicio leal no habían significado absolutamente nada para las personas que había servido tan fielmente. Pero la siguiente revelación de Margarita Sullivan proporcionó compensación emocional que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. La investigación había descubierto evidencia de que el trabajo de mantenimiento cuidadoso de Guillermo había realmente prevenido varios accidentes serios y violaciones del código de edificios que podrían haber resultado en muertes o lesiones a ocupantes de la Torre Vázquez. Su labor invisible literalmente había salvado vidas durante los años, aunque César Vázquez nunca se había molestado en reconocer o apreciar sus contribuciones. Su registro de empleo, explicó Sullivan, sacando evaluaciones de rendimiento que Guillermo nunca había visto, muestra excelencia consistente y confiabilidad que la administración de César Vázquez eligió ignorar cuando necesitaron un chivo expiatorio. Usted no solo era inocente de los cargos contra usted, probablemente era el empleado más honesto y dedicado en todo el edificio. La oferta de la administradora federal, cuando finalmente llegó, fue más generosa de lo que Guillermo se había atrevido a esperar durante sus meses más oscuros de desempleo y humillación. Reinstalación completa con pago atrasado, compensación por tarifas legales y gastos médicos relacionados con su despido injustificado, y una disculpa formal que sería hecha pública como parte del compromiso del gobierno de corregir las injusticias cometidas durante la administración criminal de César. Pero los detalles que más importaron a Guillermo no eran financieros. Su expediente de personal sería corregido para mostrar que había sido injustamente acusado y completamente exonerado, con reconocimientos por sus años de servicio dedicado y reconocimiento de su papel en exponer actividades criminales. Su reputación, dañada por meses de acusaciones falsas y cobertura mediática que lo había retratado como un ladrón desesperado, sería oficialmente restaurada con el respaldo completo de las fuerzas del orden federal. Hay una cosa más, agregó Sullivan mientras su reunión se acercaba a su conclusión. Nos gustaría ofrecerle una posición como nuestro enlace para el proyecto de restauración de la Torre Vázquez. Su conocimiento de las operaciones del edificio y su integridad demostrada serían invaluables mientras trabajamos para devolver la propiedad a uso comercial legítimo. La ironía no se perdió en Guillermo de que el mismo conocimiento institucional que César había descartado como sin importancia ahora estaba siendo reconocido como esencial para las operaciones futuras de la Torre Vázquez. La nueva administración del edificio necesitaría a alguien que entendiera sus rarezas, sus sistemas y su historia, alguien que había mantenido sus operaciones a través de años de mala administración criminal, mientras preservaba evidencia que eventualmente trajo a los criminales a la justicia. Caminando de vuelta a la estación de metro después de su reunión con Margarita Sullivan, Guillermo se sintió más ligero de lo que había estado en años. El peso de falsa acusación y reputación dañada finalmente se estaba levantando de sus hombros, reemplazado por la satisfacción de justicia servida y dignidad restaurada. La Torre Vázquez se alzaba sobre él mientras pasaba en su camino al tren, su perfil familiar ya no una fuente de dolor sino un símbolo de su propia resistencia y vindicación final. Las noticias de la exoneración y reinstalación de Guillermo
hicieron titulares en los mismos periódicos que una vez lo habían retratado como un criminal, aunque la cobertura esta vez se enfocó más en la corrupción sistemática que su persecución había ayudado a exponer que en su vindicación personal. Los artículos de seguimiento de Antonio Morales en La Jornada pintaron a Guillermo como un héroe improbable, cuya paciencia e integridad habían derribado un imperio criminal que de otra manera podría haber operado indefinidamente. Pero el reconocimiento más significativo no llegó de cobertura mediática o declaraciones oficiales del gobierno, sino de la comunidad de trabajadores de servicio a través de la Ciudad de México, que vieron la historia de Guillermo como validación de su propia dignidad y valor. Conserjes, guardias de seguridad, trabajadores de mantenimiento y superintendentes de edificios entendieron intuitivamente que su persecución podría haberle pasado a cualquiera de ellos, y su vindicación probó que el trabajo invisible merecía respeto y protección bajo la ley. Mensajes de apoyo llegaron diariamente al departamento de Guillermo en la Doctores, cartas escritas a mano de porteros de edificios que habían seguido su historia, mensajes de email de guardias de seguridad que respetaron su valor y llamadas telefónicas de trabajadores de mantenimiento que entendieron que su victoria era su victoria también. Estas eran personas que sabían que conocimiento oculto y observación silenciosa a menudo eran más poderosos que riqueza e influencia. Personas que entendían que la fuerza real venía de integridad en lugar de cuentas bancarias. Mientras el invierno se acercaba y la Torre Vázquez se preparaba para reabrir bajo nueva administración, Guillermo comenzó a planear su regreso al edificio donde había pasado más de 2 décadas manteniendo orden, preservando evidencia y finalmente ayudando a exponer la verdad que los liberó a todos. Esta vez, sin embargo, regresaría no como un conserje invisible cuyas contribuciones no iban reconocidas, sino como un enlace federal cuya expertise era oficialmente valorada y cuya integridad estaba más allá de cuestionamiento. El círculo se estaba cerrando, pero en lugar de terminar donde comenzó, la historia de Guillermo estaba entrando a un nuevo capítulo donde la justicia había triunfado sobre la arrogancia, donde la verdad había probado ser más poderosa que la riqueza y donde la paciencia de un hombre humilde había finalmente derribado un imperio construido sobre mentiras. La Torre Vázquez pronto ecoaría una vez más con el sonido de sus pasos, pero ahora caminarían en dignidad en lugar de invisibilidad, llevando el respeto que siempre había merecido, pero finalmente recibió. En una mañana fría de diciembre que brillaba con el tipo de claridad que solo viene después de que las tormentas han pasado, Guillermo Hernández se paró una vez más en el vestíbulo de la Torre Vázquez, pero esta vez todo era diferente. Los mismos pisos de mármol italiano se extendían ante él, pulidos a perfección de espejo por sucesores que habían tratado pero fallado en igualar sus estándares meticulosos. Los mismos candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes a través de superficies que había mantenido por más de 2 décadas, su luz ahora iluminando una escena de reunión en lugar de persecución. Pero Guillermo mismo estaba transformado en maneras que iban mucho más profundo que sus nuevas credenciales de enlace federal o el respeto ahora evidente en cada interacción. Los meses de sufrimiento lo habían envejecido, ciertamente, pero también habían refinado su carácter como metal precioso, probado en fuego, revelando fuerzas que no sabía que poseía y sabiduría ganada a través de soportar injusticia con dignidad intacta. Margarita Sullivan estaba junto a él en el vestíbulo, su autoridad federal, comandando atención inmediata del personal de administración temporal del edificio. «Caballeros», anunció al grupo reunido de guardias de seguridad, trabajadores de mantenimiento y personal administrativo, «me gustaría que conocieran a Guillermo Hernández, quien estará sirviendo como nuestro enlace principal para la restauración operacional de la Torre Vázquez. El señor Hernández tiene más conocimiento institucional sobre este edificio que cualquier otra persona viva, y su integridad ha sido instrumental en nuestro procesamiento exitoso de la empresa criminal que previamente controlaba estas operaciones». El silencio que siguió llevaba peso más allá de cortesía profesional simple. Estas eran personas que habían escuchado la historia de Guillermo, que entendieron que su presencia
representaba no solo un regreso al trabajo, sino una victoria para todos los que habían sido subestimados, pasados por alto, o perseguidos injustamente por aquellos que debían haber sabido mejor. Varios de los guardias de seguridad, ellos mismos trabajadores de clase trabajadora de la Ciudad de México, que reconocieron injusticia institucional cuando la vieron, asintieron con respeto silencioso que significó más para Guillermo que cualquier ceremonia formal podría haber proporcionado. Su primera tarea era tanto simbólica como práctica: conducir una evaluación comprensiva de la condición actual de la Torre Vázquez y desarrollar planes para restaurar la excelencia operacional que había caracterizado el edificio antes de que la administración criminal de César Vázquez hubiera permitido que sistemas se deterioraran a través de negligencia e incompetencia. Caminando por corredores que conocía mejor que su propio departamento, Guillermo catalogó problemas que iban desde descuidos menores de mantenimiento hasta violaciones serias de seguridad que podrían haber resultado en fallas catastróficas. El elevador en la esquina noreste del edificio, que había estado experimentando fallas intermitentes por meses, necesitaba reemplazo de circuitos de control que Guillermo había estado solicitando por 3 años antes de su despido. El sistema de control climático, sirviendo los pisos superiores, estaba luchando porque filtros de aire no habían sido cambiados según el horario que había desarrollado a través de décadas de experiencia con los requerimientos únicos del edificio. Incluso las cámaras de seguridad mostraron evidencia de manipulación, no por criminales, sino por técnicos incompetentes que habían interrumpido sistemas que habían funcionado perfectamente bajo su mantenimiento cuidadoso. Pero mientras Guillermo se movía a través de los espacios familiares de la Torre Vázquez, también descubrió evidencia del caos que había seguido su partida. Cuentas de reparación de emergencia totalizando cientos de miles de pesos por problemas que podría haber prevenido con mantenimiento rutinario. Quejas de inquilinos sobre interrupciones de servicio que habían costado al edificio varios arrendamientos principales que valían millones en ingresos anuales. Reclamaciones de seguros por daño por agua y fallas eléctricas que nunca habrían ocurrido si sus horarios de mantenimiento preventivo hubieran sido seguidos consistentemente. La ironía era tanto amarga como satisfactoria. La decisión de César Vázquez de destruir la vida de Guillermo había finalmente contribuido a su propia caída, mientras el rendimiento operacional en declive del edificio había levantado preguntas entre inversionistas y reguladores que eventualmente llevaron a la investigación exponiendo sus actividades criminales. El conserje, cuyo trabajo había sido invisible y no apreciado, había probado ser esencial en maneras que se volvieron obvias solo a través de su ausencia. El trabajo de restauración de Guillermo procedió con la precisión metódica que había caracterizado su empleo original, pero ahora su experiencia era reconocida y respetada, en lugar de ignorada y tomada por garantizada. Supervisores federales buscaron su consejo en todo, desde protocolos de seguridad hasta horarios de mantenimiento, entendiendo que su conocimiento institucional era irreemplazable y su juicio había sido validado por circunstancias que no dejaron espacio para duda sobre su integridad. La transformación del edificio bajo la guía de Guillermo ocurrió gradualmente, pero inconfundiblemente, como ver un jardín recuperarse de negligencia bajo el cuidado de alguien que entendía sus necesidades particulares y rarezas. Los elevadores corrieron sin problemas, sistemas climáticos mantuvieron niveles de comodidad perfectos, y operaciones de seguridad funcionaron con eficiencia que no había sido vista desde antes de que la administración criminal de César hubiera priorizado ganancias sobre rendimiento. Pero tal vez el cambio más significativo fue cultural en lugar de operacional. La atmósfera de miedo y sospecha que había caracterizado la Torre Vázquez bajo el liderazgo autoritario de César fue reemplazada por respeto mutuo y cooperación profesional que reflejó el propio enfoque de Guillermo a relaciones humanas. Su ejemplo: dignidad silenciosa mantenida a través de adversidad extrema, integridad preservada a pesar de incentivos poderosos para compromiso, justicia perseguida a través de paciencia en lugar de venganza, inspiró a otros a través del edificio a abrazar estándares más altos en su propio trabajo e interacciones.
Inquilinos nuevos mudándose a la Torre Vázquez, después de su reapertura bajo supervisión federal, a menudo comentaron sobre la atmósfera excepcional del edificio, notando que todos, desde guardias de seguridad hasta trabajadores de mantenimiento, parecían genuinamente comprometidos a la excelencia, en lugar de simplemente completar requerimientos mínimos. Lo que estaban observando era la influencia de alguien cuyo carácter había sido probado bajo las circunstancias más difíciles y probado inquebrantable en su compromiso de hacer lo correcto sin importar el costo personal. La conclusión de la investigación federal trajo vindicación final para Guillermo y justicia final para César Vázquez, cuyo juicio criminal se había convertido en noticia de primera plana a través del panorama mediático de la Ciudad de México. La evidencia que Guillermo había preservado por años, combinada con testimonio de testigos como María Santos y documentación proporcionada por periodistas investigativos como Antonio Morales, resultó en convicciones en múltiples cargos de felonía que mantendrían a César en prisión federal por el resto de su vida natural. Pero el momento más poderoso del juicio llegó cuando Guillermo fue llamado a testificar sobre su tratamiento durante la administración de César de la Torre Vázquez. Parándose en la caja de testigos del Tribunal Federal, usando un traje gris simple que Margarita había comprado para sus apariciones, Guillermo habló con dignidad silenciosa sobre sus décadas de servicio, su persecución injustificada y su compromiso a la verdad incluso cuando parecía que la justicia nunca prevalecería. «Su señoría», dijo Guillermo durante sus minutos finales de testimonio, su voz llevando claramente a través del tribunal, «nunca quise venganza contra el señor Vázquez o cualquier otra persona. Solo quería que la verdad fuera conocida y quería que la gente entendiera que el trabajo honesto merece respeto, sin importar cuánto dinero alguien gane o qué tipo de traje use». El silencio del tribunal siguiendo el testimonio de Guillermo fue profundo, roto solo por el sonido de lápices escribiendo notas y cámaras haciendo clic mientras reporteros documentaron palabras que serían citadas en periódicos a través del país. Aquí estaba un hombre que había soportado meses de humillación y dificultad sin volverse amargo, que había perseguido justicia sin buscar venganza, que había demostrado que la fuerza real venía del carácter en lugar de cuentas bancarias. La audiencia de sentencia de César Vázquez, sostenida en una mañana de primavera, exactamente 2 años después del despido injustificado de Guillermo, trajo cierre final a una saga que había cautivado la atención de la Ciudad de México e inspirado trabajadores de servicio a través del país. Las palabras del juez, mientras imponía sentencias consecutivas totalizando 45 años en prisión federal, explícitamente referenciaron la injusticia cruel que César había infligido en Guillermo y otros empleados inocentes cuyas vidas habían sido dañadas por su empresa criminal. El tratamiento del acusado de Guillermo Hernández, declaró la juez Patricia Morales, su voz llevando el peso moral de autoridad judicial, representa todo lo que está mal con un sistema que permite que la riqueza escude a criminales de consecuencias y la pobreza exponga inocentes a persecución. La dignidad del señor Hernández a través de esta prueba contrasta marcadamente con el comportamiento del acusado y sirve como recordatorio de que el honor real no puede ser comprado o heredado. Mientras la primavera se convirtió en verano y la restauración de la Torre Vázquez se acercó a finalización, Guillermo comenzó a considerar su propio futuro con un sentido de posibilidad que había estado ausente de su vida por años. La posición de enlace federal había restaurado su seguridad financiera y reputación profesional, pero más importante, había validado el trabajo de su vida en maneras que dieron significado a todos los años de labor invisible y sacrificio no reconocido. Mensajes continuaron llegando de trabajadores de servicio a través de la Ciudad de México y del país que habían seguido su historia y encontrado inspiración en su ejemplo. Conserjes, guardias de seguridad, superintendentes de edificios y trabajadores de mantenimiento entendieron que la vindicación de Guillermo era su vindicación también, prueba de que el trabajo invisible merecía reconocimiento y protección bajo la ley. Pero el reconocimiento que más significó para Guillermo llegó de una fuente inesperada. Una carta de los antiguos colegas de Carmen en el Centro Comunitario de la Doctores,
donde había sido voluntaria durante su matrimonio. Estas eran personas que los habían conocido a ambos durante sus mejores años juntos, que recordaban el orgullo de Carmen en el trabajo de Guillermo y su devoción a mantener las operaciones de la Torre Vázquez con integridad impecable. Carmen siempre dijo que eras el hombre más honesto que había conocido, concluyó la carta, y estaría tan orgullosa de ver que tu integridad ha sido vindicada de manera tan pública. Has mostrado al mundo que la verdadera riqueza viene del carácter, y la verdadera fuerza viene de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Mientras el otoño llegó una vez más a la Ciudad de México, Guillermo se encontró reflexionando sobre el extraño viaje que lo había llevado de conserje invisible a testigo federal a enlace respetado, cuya experiencia era valorada y cuya integridad estaba más allá de cuestionamiento. La Torre Vázquez zumbaba a su alrededor con la operación eficiente que siempre había sido su firma profesional, pero ahora sus contribuciones eran visibles en lugar de ocultas, apreciadas en lugar de tomadas por garantizadas. Los inquilinos nuevos del edificio, cuidadosamente evaluados por supervisión federal para asegurar operaciones comerciales legítimas, a menudo se detenían para agradecer a Guillermo personalmente por su papel en crear tal ambiente de trabajo excepcional. Estos eran empresarios, profesionales y dueños de negocios que entendieron que la excelencia operacional requería dedicación y experiencia que no podían ser compradas, sino que tenían que ser ganadas a través de años de servicio paciente. Señor Hernández, dijo Jennifer Chen, una empresaria tecnológica cuya startup había arrendado espacio en el piso 15 de la Torre Vázquez, solo quería que supiera que este es el edificio mejor administrado en el que he trabajado. La atención a los detalles y compromiso a la excelencia es obvio en todo, desde servicio de elevador hasta control climático. Gracias por hacer este tal ambiente profesional. Tal reconocimiento habría sido inimaginable durante los años de Guillermo de labor invisible bajo la administración de César Vázquez, cuando su experiencia era descartada y sus contribuciones no iban reconocidas. Ahora, sin embargo, su conocimiento era reconocido como la fundación para la transformación exitosa de la Torre Vázquez de cuartel general criminal a centro comercial legítimo. Mientras diciembre se acercaba y Guillermo se preparaba para celebrar el segundo aniversario de su vindicación, recibió una llamada telefónica que agregaría un capítulo final a su historia notable. La voz pertenecía a David Kim, un documentalista cuyo trabajo anterior había expuesto corrupción en varias industrias y que había estado siguiendo la historia de Guillermo desde los artículos iniciales de Antonio Morales en La Jornada. Revelaron el alcance de la empresa criminal de César Vázquez. Señor Hernández, explicó Kim durante su conversación inicial, me gustaría hacer un documental sobre sus experiencias y sus implicaciones más amplias para cómo nuestra sociedad trata a personas de clase trabajadora. Su historia no es solo sobre la vindicación de un hombre, es sobre la dignidad del trabajo y el poder de la integridad frente a injusticia sistemática. El proyecto de documental, cuando Guillermo finalmente acordó participar, se convirtió en más que solo una película sobre sus experiencias personales. La investigación de Kim reveló que la persecución de Guillermo había sido parte de un patrón más amplio de chivos expiatorios que organizaciones criminales usaban para desviar atención de sus actividades ilegales, dirigiéndose a trabajadores vulnerables cuya pobreza los hacía blancos fáciles para acusaciones falsas. El título de la película, El testigo invisible, capturó la ironía central de la historia de Guillermo, que su invisibilidad misma lo había hecho capaz de observar y documentar actividades criminales que empleados más visibles podrían nunca haber accedido. Sus décadas de observación silenciosa lo habían hecho el testigo perfecto para exponer corrupción que había operado exitosamente, explotando exactamente el tipo de ceguera institucional que había habilitado su propia persecución. Cuando El testigo invisible se estrenó en el Festival de Cine de la Ciudad de México, Guillermo se encontró en la posición inusual de ser celebrado en lugar de ignorado, aplaudido en lugar de humillado. La respuesta de la audiencia a su historia, una ovación sostenida que duró varios minutos, representó reconocimiento no solo por su valor individual, sino por la dignidad del trabajo invisible
realizado por millones de personas cuyas contribuciones eran esenciales, pero no reconocidas. El éxito del documental trajo a Guillermo oportunidades que nunca había imaginado, invitaciones para hablar en conferencias sobre justicia en el lugar de trabajo, oportunidades de consultoría con organizaciones buscando mejorar su tratamiento de trabajadores de servicio y solicitudes de entrevistas de periodistas interesados en sus perspectivas sobre dignidad, integridad y el valor de determinación paciente frente a probabilidades aparentemente abrumadoras. Pero tal vez el reconocimiento más significativo llegó de la comunidad de trabajadores de servicio misma. La Asociación Nacional de Trabajadores de Servicio de Edificios creó un premio anual en honor de Guillermo, reconociendo individuos que demostraron integridad excepcional mientras enfrentaban adversidad en el lugar de trabajo. El premio Guillermo Hernández se convirtió en símbolo de heroísmo silencioso que inspiró custodios, guardias de seguridad y trabajadores de mantenimiento a través del país a tomar orgullo en sus contribuciones esenciales al funcionamiento de la sociedad. Mientras el invierno se asentó sobre la Ciudad de México y la Torre Vázquez se preparó para otro año de operación bajo la supervisión cuidadosa de Guillermo, a menudo se encontraba parado en el vestíbulo después de horas, recordando las décadas de labor invisible que habían llevado a este momento de reconocimiento y respeto. Los pisos de mármol aún brillaban bajo candelabros de cristal, pero ahora reflejaban la dignidad de alguien cuyo valor había sido validado por la verdad en lugar de riqueza, cuyo carácter había sido probado por adversidad y encontrado inquebrantable. La fotografía de Carmen, mostrada prominentemente en su oficina federal, en lugar de escondida en su departamento, cuidaba todo con la misma sonrisa gentil que lo había sostenido a través de los meses más oscuros de su persecución. Su memoria sirvió como recordatorio constante de que la verdadera riqueza no podía ser medida en cuentas bancarias o portafolios bursátiles, sino que existía en relaciones construidas sobre confianza, trabajo realizado con integridad y amor que trascendía circunstancias materiales. La caja metálica que una vez había contenido evidencia de actividades criminales, ahora guardaba cartas de trabajadores de servicio a través del país que habían encontrado inspiración en el ejemplo de Guillermo, recortes de periódicos documentando su vindicación y copias de documentos federales reconociendo oficialmente su papel crucial en exponer y procesar actividades criminales que podrían haber continuado indefinidamente sin su documentación paciente y testimonio valiente. La transformación de la Torre Vázquez se había convertido en más que solo un proyecto de restauración. Había evolucionado en un símbolo de justicia servida y dignidad restaurada, prueba de que la verdad podría superar el engaño y la integridad podría triunfar sobre la corrupción dado suficiente tiempo y determinación. El edificio que una vez representó el pináculo de riqueza arrogante, ahora se alzaba como un monumento al poder del servicio humilde y virtud paciente. En tardes silenciosas de invierno, cuando las oficinas de la Torre Vázquez estaban vacías y sus corredores se echaban solo con el zumbido suave de sistemas mecánicos perfectamente mantenidos, Guillermo caminaba a través de espacios que conocía mejor que cualquiera vivo, revisando detalles que aseguraban excelencia operacional continua, mientras reflexionaba sobre el extraño viaje que lo había traído de conserje invisible a profesional respetado, cuya experiencia era valorada y cuya integridad estaba más allá de cuestionamiento. Sus pasos ya no se movían con la invisibilidad cuidadosa de alguien tratando de evitar ser notado, sino con el paso confiado de alguien cuyo valor había sido probado más allá de duda y cuyo lugar en el mundo era seguro. Las mismas manos que una vez habían agarrado el mango de una escoba ahora llevaban llaves a oficinas ejecutivas y autoridad federal que podía influenciar operaciones afectando miles de vidas. Pero tal vez más importante, la historia de Guillermo había inspirado incontables otros trabajadores invisibles a entender que su labor poseía dignidad sin importar reconocimiento, que su integridad tenía valor más allá de compensación monetaria y que paciencia combinada con verdad podía efectivamente mover montañas, incluso montañas de mármol, acero
y riqueza acumulada que parecían impenetrables a aquellos que nunca habían aprendido a observar cuidadosamente y esperar el momento correcto para actuar. Mientras la primavera regresó a la Ciudad de México por tercera vez desde la vindicación de Guillermo, trayendo consigo renovación y la promesa de crecimiento continuo, la Torre Vázquez se alzaba como testamento al poder de la verdad sobre el engaño, integridad sobre corrupción y paciencia sobre venganza. La excelencia operacional del edificio, restaurada bajo la guía experta de Guillermo, sirvió como prueba diaria de que el trabajo invisible merecía reconocimiento, que el trabajo honesto merecía respeto, y que la dignidad no podía ser destruida por aquellos que confundían dinero con moralidad. Los años que siguieron traerían reconocimiento continuo por el carácter ejemplar y experiencia profesional de Guillermo, pero la fundación para todo había sido establecida durante aquellos meses oscuros, cuando eligió verdad sobre amargura, paciencia sobre venganza e integridad sobre el camino fácil de rendición. Su vindicación no había solo restaurado la reputación de un hombre, había recordado a una ciudad entera que la fuerza real venía del carácter en lugar de cuentas bancarias, que el poder genuino residía en valor moral en lugar de influencia financiera. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible mientras eras quien mantenía todo en funcionamiento? ¿Has sido culpado por problemas que no creaste, descartado por personas que nunca se molestaron en entender tu valor, o tratado como si tus años de servicio dedicado no significaran nada cuando chivos expiatorios convenientes fueron necesitados? La historia de Guillermo Hernández nos recuerda que la dignidad puede sobrevivir la peor persecución, que la verdad tiene su propia línea de tiempo, y que la justicia, aunque a veces demorada, puede llegar con un poder que el dinero no puede comprar. Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Comparte los momentos cuando has sido pasado por alto, subestimado o tratado injustamente por aquellos que debían haber sabido mejor. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó tu propio valor, deja un me gusta y suscríbete para que pueda llegar a otros que necesitan escuchar que su trabajo invisible importa, que su integridad tiene valor y que su paciencia puede aún ser recompensada con el reconocimiento que merecen. Para más historias de héroes silenciosos cuya dignidad brilla más que la riqueza, cuya integridad prueba ser más fuerte que la corrupción y cuya paciencia finalmente triunfa sobre la injusticia, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Estas son historias para todos los que han barrido pisos, monitoreado cámaras de seguridad, mantenido equipo o cerrado edificios por la noche mientras soñaban con respeto que parecía para siempre fuera de su alcance. Gracias por caminar este viaje con nosotros, por creer que el carácter importa más que las cuentas bancarias y por entender que los verdaderos héroes a menudo usan uniformes de trabajo en lugar de trajes caros. Te veremos en la próxima historia, donde una vez más descubriremos que las personas más poderosas del mundo son a menudo aquellas cuya fuerza pasa desapercibida hasta el momento cuando la verdad finalmente encuentra su voz y la justicia reclama su lugar legítimo. Guillermo Hernández nunca usó el traje más fino en la Torre Vázquez, pero cumplió su palabra cuando más importó. Al final, eso hizo toda la diferencia.